Señores, buenos días, Germán Marte, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Al pie del cañón yo estoy, al pie del cañón, no importa. No importa. Yo sé con qué tú vienes. Señores, muy buenos días, buenos días. Mi abrazo y mi felicitación a los liceístas. ¿Qué? No se nos quita nada. Como dice la canción, yo sé perder, yo sé perder. No, felicidades, ganaron los gigantes. Que les aprovechen. También. Estamos a 3 juegos del primer lugar solamente. ¿Ustedes? ¿Cómo el orden? Cuenta la tabla. Háblame de la tabla, háblame de la tabla. Bueno, mira, me comienza con esta tabla de anoche. No, esta con los tablazos de anoche. Bueno, sí, perdimos y qué. Somos aguiluchos, no importa. En primer lugar están las Estrellas, que consten. Sí, ¿verdad? En segundo lugar, o empate, en primer lugar están los Tigres. Los Tigres. Junto con las Estrellas. No, sí. Y en empate en segundo lugar están a 3 juegos los Gigantes y las Águilas Cibaeñas. Pero nada, ¿qué pasó? O sea que hay 2 empates, uno en primer lugar y los otros 2 en segundo lugar. Así es. Sí. Bueno, pero ya, pasemos a los temas. A los temas, vamos de verdad. Miren, señores, quiero comentarles. Había hecho referencia... espérate, sí, déjame decirle que hay un señor llamado Ángel Cabrera, un abrazo para Ángel Cabrera de Nueva York, que te está haciendo el juego con el bullying también. ¿Es bullying eso? Sí, es bullying. Es información. Es bullying. Lo denuncio públicamente aquí. Bullying. Pero pongo una querella. Vamos a lo serio. A la Fiscalía del Distrito. No sé dónde tendrá que ir, porque a ver si hay gente imparcial en eso. Un tercero imparcial en materia de aquí no existe. ¿El qué? Porque el tercero imparcial. El juez que se abstenga, que no sea ni de uno ni de otro. No. Entonces siempre habrá sospecha. En este programa no. No, gracias. No. Si el ánimo de eso realmente es para como que alivia la vida. Y en este país... A mí no me aliviaron anoche, ¿no? A ti te atormentó la vida. Miren, yo solo iba para un tema, pero quiero decir, esta mañana recibí reporte aproximadamente a las 5 de la mañana con 25 minutos. Sonaron varios disparos en la zona cercana a la 27 de febrero con la Churchill. No sabemos exactamente qué pasó, si alguna gente por esa zona puede decirnos, pero sí, al menos 5 o 6 disparos fueron escuchados, algunos vecinos hicieron el reporte. No tenemos claro dónde ni si hay personas afectadas. Sería bueno si alguien tiene algún tipo de reporte, alguna de la gente o de la policía. Sí, con la policía trataremos de comunicarnos a ver si recibió algún reporte o qué fue lo que ocurrió. Pero al parecer algo ocurría en esta zona. Miren, en el día de hoy hay sesión de la Cámara de Diputados. Algunos esperaban que ya había todo terminado, pero realmente se reactivó y la Cámara de Diputados la legislatura termina el día 12. O sea que ya al echarse la paloma se va a conocer la sesión del día de hoy, que es una sesión clave para 2 temas relevantes. Por un lado está todo lo que tiene que ver con la ley electoral, las modificaciones a la ley electoral, donde todavía existen importantes atascos que se refieren, por ejemplo, a los topes electorales, cómo es posible que no existan consecuencias para aquellos que aspiren a posiciones a las presidenciales o senadores o diputados, si gastan más, si se salen de las reglas, si tú le pones una regla, le pones un tope, pero al final del día eso no tiene consecuencias. Ese es uno de los puntos fundamentales que está en debate y que tenemos que prestar atención. Yo particularmente siempre acostumbro a ver la sesión, y la sesión de la Cámara de Diputados, así como la del Senado de la República, en este tiempo, tiene la gran oportunidad de que usted la puede ver en red. Usted puede entrar. Ellos tienen, y la verdad es que cumplen con eso, puntualmente usted entra y ahí está la sesión en vivo. El otro tema es el del fideicomiso, que tenemos 2 aspectos para el fideicomiso. Por un lado está la ley marco, que faltaba en este país como una ley que regule los fideicomisos, y por otro lado está una instancia específica que es una adenda que ha presentado el Poder Ejecutivo para el fideicomiso Pro Pedernales, que trata sobre todo el desarrollo turístico que se va a hacer en la zona de Pedernales, que implica una serie de obras, infraestructura, que pone reglas a lo que tiene que hacer el gobierno, o lo que piensa hacer el gobierno en esta zona, junto con el sector privado.
Y bueno, les comentaba ayer y hoy sí quisiera darle un poquito de esos detalles que el presidente de la República, digamos que la Casa de Gobierno, invitaron a un grupo de periodistas para explicarle un poco de qué va todo este proceso y sobre todo el tema de los fideicomisos. Esta imagen que es de archivo, pero bueno, fue ahí en la Casa de Gobierno, donde los periodistas no entran con, no se graba, no es una rueda de prensa propiamente dicho. Ni es rueda de prensa, ni es una declaración que se va a transmitir, sino de vez en cuando, y creo que los últimos gobiernos han hecho lo propio, explicar a directores de medios de comunicación, a gente que está, que tiene algún rol de liderazgo en programas específicos, una gran variedad, o sea, tanto de la radio como la televisión, sobre determinados temas. Esta vez ha sido una de las reuniones más largas que yo he visto para dar una explicación, que fue el tema de los fideicomisos, porque empezó a las 1:35 de la tarde y terminaba hacia las 4 de la tarde. El presidente habló largo y tendido sobre el tema de los fideicomisos y también lo hicieron otros funcionarios, que tienen que ver con todo lo que está ocurriendo, unos 4 o 5 funcionarios que fueron explicando paso a paso la visión que tiene el gobierno con respecto a esto. Por un lado, vamos a comenzar con algunas de las cosas que decía el presidente. El presidente pareció extrañarse, dice de que los cuestionamientos a la ley de fideicomisos surgieran en el mes de diciembre, cuando el proyecto de ley tenía varios meses en el Congreso. Dijo, bueno, ese es un proyecto que tenía varios meses en el Congreso, no se había generado ninguna reacción, y de alguna manera él intuye o sugiere que esto se produjo porque los partidos de oposición se informaron de datos de las encuestas, decía él. Pregunté específicamente porque al final teníamos la oportunidad de hacer una pregunta o varias preguntas, en mi caso yo hice varias, sobre el tema de esas encuestas, y dijo, bueno, que él entiende, cree que es posible que fuera, no es que se refiriera a una encuesta específica, pero que el gobierno se asume a sí mismo en una posición privilegiada en términos de encuesta en este momento, y que probablemente por nerviosismo la oposición estaba reaccionando de ese modo. Aunque digamos que ese es un comentario que no necesariamente hay que tomarlo literal, sí existe en la conversación del presidente una idea, y está claro que el gobierno piensa que esto se trata de un tema evidentemente político, que se está politizando, que no es que tengan una razón o un sustento los partidos que se oponen a la ley de fideicomiso, o sea que es un debate irreal, sobre todo porque el gobierno se tomó el tiempo y documentó algunos de los fideicomisos que los mismos que cuestionaban habían hecho antes. Entonces hablaba sobre los fideicomisos públicos que habían sido aprobados, por ejemplo, en la gestión anterior del Partido de la Liberación Dominicana. Que hay de todo, porque el PLD no tiene una sola posición, uno depende a quién leas, a quién veas. Hay algunos exfuncionarios que han referido que necesitan determinada acción dentro del fideicomiso, pero que no se oponen, otros que manifiestan por otro lado, pero el PLD en sentido general ha mostrado preocupación por el tema de los fideicomisos. El presidente se refirió, por ejemplo, a este fideicomiso que es el de asistencia vial, ese fideicomiso que fue creado por el gobierno de Danilo Medina, y dice él que muy bien, o sea que ese es uno de los proyectos que han seguido dándole asistencia. Dice que este fideicomiso tenía una deuda que el gobierno dominicano ha asumido, en casi todas las deudas las ha renegociado. El gobierno dominicano asumió una renegociación, pero que las deudas que tiene el fideicomiso, dice, las garantías de la deuda, el endeudamiento que contraiga la fiduciaria por orden de ese fideicomiso, RD Vial, no los paga el Estado, lo tiene que pagar el patrimonio del fideicomiso. Entonces, dice, en ningún caso se presume una garantía soberana o aval del Estado Dominicano, por lo que salvo la Constitución expresa de garantía o aval del Estado Dominicano previo cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes aplicables, las deudas que asuma la fiduciaria por cuenta y orden del fideicomiso RD Vial
serán obligaciones exclusivamente garantizadas o respaldadas por el patrimonio del fideikomitido. Esto lo que significa y que destacaba es que es parte de las normas que estaban en ese fideicomiso que fue aprobado en esa gestión, de que esa deuda, aunque tuviese ese respaldo, no constituye una deuda del Estado Dominicano, sino que tiene que pagarlo la propia gestión del fideicomiso, que ha sido uno de los aspectos que se ha cuestionado de, por ejemplo, la ley de fideicomiso a nivel general y la adenda del caso Pro Pedernales. Eso con respecto a eso. Hay, decían por ejemplo, la gestión de las casas que se construyeron, de profesor Juan Bosch, de todo ese proyecto, todo ese proceso que fue un fideicomiso, la ciudad Juan Bosch. Hay varios fideicomisos, creo que son 7 en sentido general, y se refirieron mucho a cómo fue esa estructura. No es deuda pública, es lo que quería aclarar, el presidente de la República no contrae una deuda pública a los fideicomisos, ni la legislación va en ese sentido. No se pueden enajenar bienes públicos sin ir al Congreso Nacional, eso no se alteraría, es lo que está diciendo el Poder Ejecutivo. Hay varios aspectos además que tienen que ver con los controles, que es la ley de compras y contrataciones o los controles que tendrán estos fideicomisos que ellos destacaban, cuáles son las normas a las que tendrá que acogerse este fideicomiso. La idea básica es que Pedernales a finales de este mes ya se dan picazos para los primeros 2 hoteles de Pedernales. Se van a construir, hay una carretera que está en construcción, hay otra que conduce al lago Enriquillo que también va a formar parte de esa infraestructura. En Pedernales dice que se construirán de una vez 4.700 habitaciones en hoteles en Pedernales, que sería, dice, una garantía de desarrollo en Pedernales y en toda la región. Según lo que dice el gobierno, el desarrollo de Pedernales, con los recursos que tiene Pedernales, es lo que puede garantizar el desarrollo de todas estas zonas. Están hablando de aproximadamente 30.000 empleos y y otra cantidad relevante de empleos que serían indirectos, empleos directos. Cada habitación produce 1.4 empleos directos y unos 3 empleos indirectos, por lo tanto sería un incremento notable por parte de la creación de estas infraestructuras. Esta infraestructura serían creadas, no se enajenaría de los bienes del Estado, sería construida básicamente con un aporte de capital. El sector privado 600 millones de dólares y el sector público pone unos 700 millones de dólares. El presidente y sus colaboradores, los funcionarios que estuvieron presentes, hicieron un recorrido de la figura del fideicomiso por toda América Latina y entonces destacaban los fideicomisos, por ejemplo, que tiene México, que son 587. Decía que hay sectores de la izquierda dominicana que también se están oponiendo a los fideicomisos y hablaban de los fideicomisos de Cuba, que son 713, los fideicomisos en Ecuador, que son fideicomisos públicos, ¿no?, gestionados a partir de esa figura. Panamá, Colombia tiene menos, 258. Entonces, hubo una explicación de Carlos Pimentel con respecto a los controles que se establecerían, se comprarían o se adquirirían todo según la ley de compras y contrataciones. Eso fue básicamente. Hay como también cierto cuestionamiento, digo yo, es lo que saco claro de ahí, al fundamento de por qué han surgido los criterios divergentes o lo que se ha dicho con respecto a los fideicomisos. El gobierno luce absolutamente convencido de que ese es el mecanismo que tiene de desarrollo para Pedernales y según lo que pude apreciar por lo que decía el presidente de la República y lo que decían sus funcionarios, es una decisión de gobierno ir adelante con este proyecto de ley. De hecho, se lo preguntaba al presidente, dice que no necesitan mayoría calificada, es una ley que pasa de forma simple y que ellos van a estar trabajando para que esa ley se apruebe. Si esa ley no se aprobara, y quizás ni pase, porque tendría que pasar hoy, no se aprobara en la Cámara de Diputados, podría convocarse se podría convocar de forma extraordinaria por un mes más la legislatura. Entonces, que
que esto es lo que parece que va a ocurrir y de hecho fue muy claro al preguntárselo. Le preguntaba, bueno, ¿y qué pasará si no se aprueba? ¿Usted cree que se va a aprobar? Todo, están trabajando. Ayer los periódicos titulaban de cómo el gobierno y cómo el partido, el PRM, había instruido a sus legisladores para aprobar lo concerniente a la ley electoral. Yo podría agregar que también lo del fideicomiso está bastante claro de que hay un impulso decidido y de que en este momento es, por así decirlo, el tema fundamental en la agenda del gobierno. De hecho, gran parte de la conversación, toda la conversación de todo ese tiempo fue dedicada para explicar o para despejar dudas. Yo creo que tiene un interés de despejar dudas, sobre todo a los periodistas, a los medios y demás. Yo le preguntaba sobre la posibilidad de diálogo, porque obviamente estamos hablando de democracia, él mismo reconocía que claro, es democracia y lo bueno es que los temas se discutan, que se hable, pero al presidente de la República le parece como un poco extemporáneo, es como si, bueno, ese proyecto estuvo todo este tiempo y no reaccionaron al final en diciembre y los fines que llevan a esa reacción no son necesariamente saludables, o sea, es por un asunto de que específicamente con el Partido de la Liberación Dominicana decía que habrían fracasado en la gestión de Pedernales y también en el proyecto de Manzanillo. Entonces, como que es poniéndole un atrabanco en el camino al gobierno actual. Como que un esa jabón gente en el sancocho. Sí, como queriendo obstaculizar. Cuando usted le pone un impedimento, Sí. que usted alguien va caminando directo, y usted le pone una piedra y tropieza. Entonces, como que eso es un poco eso. Es lo que parece que el gobierno ha considerado. Pero bueno, nosotros creemos que este es un tema fundamental. Hay algunas cosas, y siempre es importante en una democracia que exista gente que mire la otra realidad, que no necesariamente el que está en el poder la está mirando. Eso es lo que garantiza. Ese contrapeso del poder en una sociedad democrática es fundamental, o sea, tiene que estar ahí. Y los periodistas tienen que jugar, por supuesto, el rol de ser observadores y de posibilitar que todas las voces sean escuchadas. Y en ese sentido es que hemos invitado hoy a Aide López, que va a estar acá, y quiero animar a los diputados, senadores y a todo el que tenga alguna opinión en este sentido, que este es un momento clave para un aspecto fundamental del tipo de desarrollo que la sociedad dominicana se quiere dar. Pero a mí me parece, desde todo punto de vista y viendo lo que manifestaron ahí en ese momento, que ese tema va hacia adelante. Que lo van a aprobar. Sí, ese tema que el gobierno está totalmente convencido, primero de que no compromete las arcas públicas, de que es un mecanismo idóneo, de que otros países lo utilizan, de que las gestiones públicas pasadas lo han utilizado, que no está enajenando recursos. Ayer nosotros tuvimos aquí a un asesor del Ministerio de Medio Ambiente a propósito de la entrevista que hicimos la semana pasada, en este mismo sentido, que vino a aclarar que no se va a enajenar o no se va a comprometer las áreas protegidas, y anunciaba algo importante, y es que aquellas playas que habían sido excluidas del sistema de protección ambiental en la ley por las razones que fueran, en el caso de Pedernales, como Bahía de las Águilas No, y demás. por el robo que hubo durante la gestión en el IAD de un señor apellido Rodríguez, eso fue, que repartieron zonas digamos con un potencial turístico como Bahía de las Águilas, una playa extraordinariamente hermosa, probablemente la más hermosa de toda esta franja del Caribe, y la repartieron como parcela, señora, como parcela. Aquí hubo una lucha titánica, desde Piqui Lora hasta su hija Laura Acosta, la abogada Laura Acosta, el mismo programa El Día con Uchi Lora a la cabeza. Los sectores sanos de este país tuvieron que ponerse de pie para evitar esa enajenación. Y yo quiero decir una cosa brevísimo, porque sé que vamos ya con nuestra invitada, Edith, sobre esos dos aspectos. Mira, los refranes encierran generalmente, no necesariamente, diría David, no necesariamente, pero generalmente encierran una sabiduría, porque es como la acumulación. Y hay un refrán español, algunos se lo atribuyen creo que a Napoleón, pero creo que es español, un refrán español que dice: vísteme despacio que voy deprisa. Luego, si el gobierno quiere ahorrarse ruido, si el gobierno no tiene nada oculto, si no hay ningún interés ulterior, nada sobre la manga,
no hay problema en seguir debatiendo esto hasta que se entienda bien, claro, no infinitamente, pero sí que se debata, óyeme, 11 partidos están diciendo, hubo un acuerdo en el Consejo Económico y Social en la que estaba el partido de gobierno, se llegaron a tales acuerdos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la proporción hombre-mujer en las boletas, bueno, y ahora eso se desconoce en la ley electoral. O no está integrado en la propuesta que van a probablemente aprobar hoy. Entonces, ¿por qué la prisa si toda la oposición, y estoy hablando del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRD, el Partido Reformista, del Frente Amplio, de la Opción Democrática, del Partido Unión Nacional, etcétera, etcétera, etcétera? 11 partidos en total, la oposición prácticamente en contra de eso, y lo quieren imponer así. Ojo con eso, tranquilo. Con el tema de los fideicomisos, el gobierno debe hilar fino, debe ser cauto y escuchar las preocupaciones que tienen amplios sectores de la vida nacional. ¿Por qué hacerlo precipitadamente si estamos hablando de los bienes públicos? No lo comprendo. Tengo mis dudas sobre eso y me gustaría que eso fuera, porque no necesita el país más escándalos de corrupción, no necesita el país otro tipo de acciones como las que se produjo aquí a finales del siglo pasado, en la que nos dijeron vamos a capitalizar las empresas públicas y al final nos quedamos sin nada, ni hostia, ni la hostia. Ustedes saben que la hostia no llena a nadie, la hostia es una cosita simbólica, ¿verdad? La hostia no tiene ni sal y no me dejaron ni la hostia. Tú sabes que vamos a seguir hablando sobre este tema. Yo creo que hay algunos aspectos, por ejemplo, el tema de la capitalización, que el presidente se refirió ahí sobre esto. Pero bueno, hay varios funcionarios también y sectores de oposición. Creo que aquí lo que se está abriendo es la posibilidad de conversar en un tema que la ciudadanía conocía poco, porque si bien es verdad que esos proyectos tenían meses en el Congreso Nacional, no necesariamente la gente entiende y comprende de qué se trata. Es también una figura muy técnica para la comprensión de mucha gente. Entonces, básicamente dice, puede decir que el fideicomiso es decir, yo tengo esto, David, hágame el favor, administreme esto. Yo pongo una cosa mía en mano tuya, nos ponemos de acuerdo luego cómo va a ser y bueno, está bien, yo te voy dando tanto y entonces si hay que ampliar el colmadito, bueno, pues coge un préstamo. Todas esas cosas están ahí en el fideicomiso, pero es básicamente eso, pasar una propiedad de un fideicomitente a un fideicomitado. Ahora, lo que sí dicen y le dan lo que llaman el fideicomiso, que es la cosa. Que siempre será una propiedad pública. Pero bueno, vamos a hablar con Aide López ahora, después de esta pausa. Mejor que ella no lo explique. Vamos a hablar un poquito con ella. Además, un poco lo que va a pasar en el proceso de hoy. El Congreso se reúne, además tenemos una doctora un poquito más adelante. Sí. Así que vamos a hacer este cambio de inmediato. Estamos regresando. Y como les decimos a ustedes, es una conversación que está abierta y una conversación que es muy necesaria, como es necesario el desarrollo de Pedernales. En eso estamos de acuerdo todos. En eso sí estamos de acuerdo. Lo que quizás algunas cosas habrá que irla aclarando en el camino y es de interés colectivo porque se trata de recursos públicos. Hacemos este cambio y estamos regresando de una vez. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.